Que el Señor los bendiga. Una vez más con ustedes, deseando que el Señor los siga bendiciendo mucho y agradeciendo al Señor porque estamos hoy culminando las clases que empezamos ya eh, hace unas semanas, y esta es la clase número 16, nuestra última clase. Y quiero agradecer a todos aquellos que han estado siendo fieles estudiantes de este curso. Eh, Deseamos de que el Señor los esté bendiciendo, edificando mucho. Agradecer también a todos aquellos que han estado haciendo preguntas, enviando cartas, enviando correos para absolver sus dudas, y de alguna manera hemos podido hacerlo. Le damos gracias a Dios. Y también agradecer al Señor porque en todo tiempo nos ha estado ayudando para que podamos estar en el aire. Sin más preámbulos, vamos a ir a la clase, y, y sobre todo esperar de que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Tiempos finales, clase número 16. En la sexta parte hemos hablado del hombre de pecado y el día del Señor. En la séptima parte hemos hablado de los eventos antes de la segunda venida. Y ahora, en esta octava parte, hablaremos del milenio y el juicio final. Este capítulo, que habla sobre el milenio y el juicio final, nos va a significar en realidad un resumen de lo vasto, porque esto se podría escribir aquí un par de libros específicos, pero vamos a procurar llegar a ustedes con lo más sencillo, lo más simple, para que podamos tener claridad y saber en qué manera nos debemos de mover en nuestra aproximación bíblica. Vamos a hablar del milenio primero, y vamos a leer el texto. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, ¿no? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. Bueno, gloria a Dios. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De hecho, que esto es el
paso final después del milenio, y el milenio hace referencia al reinado de Jesucristo en la tierra. Cuando hablamos del milenio, tenemos que ser claros en que se han desarrollado por lo menos tres perspectivas principales sobre el milenio con referencia al fin de los tiempos. De manera que estamos hablando del tiempo en donde el Señor lo dice claramente en su palabra, estará con los santos reinando. Y este es el real sacerdocio del pueblo santo al cual Dios nos está llamando. Ok, vamos a ver las posturas sobre el milenio. Aquí tenemos la postura amilenialista, la postmilenialista y la premilenialista. Ok, lo pongo en ese orden para hacer una mejor didáctica, porque vamos a ir de lo que no está cerca a nuestra aproximación hacia lo que está muy cerca a lo que nosotros enseñamos. ¿Sí? Ok, primero vamos a ver lo amilenialista. O sea, que en este postulado, de hecho que estamos hablando de los que creen que el tema del amilenialismo es que ellos no creen en un hecho milenial tangible. Vamos a entenderlo. La perspectiva amilenialista adopta la posición de que no habrá reinado de Cristo en la tierra y que los pasajes de las Escrituras que se debaten solo conciernen a personas de los tiempos bíblicos. Entonces, el orden y la naturaleza de los eventos, según el amilenialismo, sería de esta manera. O sea, ellos creen de esta manera. Creen que el gobierno actual del Mesías es un reinado espiritual. Creen que la segunda venida de Cristo se va a realizar. Creen que conjuntamente con su venida habrá una resurrección general y todos los cristianos recibiremos al Señor en el aire. Creen que los enemigos de Cristo serán vencidos y será celebrado el juicio final. Creen que el mundo actual será destruido por fuego y los justos pasaremos a habitar el cielo nuevo y la tierra nueva por toda la eternidad. Vamos a ver la línea de tiempo según los amilenialistas. Ellos ven el tiempo de esta manera, o sea, en la primera venida de Cristo terminó la era de Israel, comenzó la era de la iglesia y en algún momento comienza el milenio. O sea, el desarrollo del milenio está con la iglesia. De manera que no creen en un milenio después de la segunda venida. El Señor vendrá, tendrá un juicio final, habrá una resurrección general y entramos a la nueva creación, cielos nuevos, tierra nueva y a la eternidad. Ese es el concepto de los amilenialistas. Ahora vamos a ver otro punto de vista, el postmilenialista. La perspectiva postmilenialista considera que el milenio está ahora en marcha hasta la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Los postulados principales del postmilenialismo son así. El postmilenialismo cree que el Señor Jesucristo funda su reino mesiánico en la tierra durante su ministerio y por medio de la redención. Y el establecimiento del reino de los cielos es un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El postmilenialismo cree que la iglesia es el Israel cumplido, transformado, incluso es llamada la Israel de Dios, como dice Gálatas 6:16. Además, en el crecimiento del cristianismo, Israel será parte de la redención. El postmilenialismo cree, por lo menos algunos milenialistas consideran que la iglesia como un reino en competencia con las naciones geopolíticas para el dominio gubernamental. Para ellos, Cristo gobierna su reino espiritualmente en y a través de su pueblo.
De manera que ya el milenio se está llevando a cabo. El postmilenialismo espera la expansión y el desarrollo gradual del reino de Cristo en el tiempo y en la tierra antes de que el Señor regrese a ponerle fin a la historia. El postmilenialismo cree que el milenio continúa con el presente, en el cual el mismo evangelio que ya está operando ganará la victoria por toda la tierra cumpliendo la gran comisión. El postmilenialismo enseña que luego de este periodo extendido de prosperidad en el evangelio, la historia de la tierra llegará a su conclusión con el regreso personal, visible, corporal de Jesucristo, acompañado por una gran resurrección literal y un juicio general para introducir su reino eterno. La línea de tiempo según los postmilenialistas. Aquí tenemos pues algunas variaciones, diferencias con el amilenialismo. El amilenialismo sencillamente piensa que no existe milenio, que la iglesia misma es la que debería estar haciendo el milenio. Pero en el caso del postmilenialismo, el evangelismo lleva a un punto de expansión y alcance gradual al mundo, al punto de que la iglesia en un proceso de maduración, perdón, tiene cumplimiento final. En el proceso hay una conversión de Israel que entra a este plan de la era de la iglesia, y en la segunda venida de Cristo está el juicio final y la resurrección general de todos, y ahí entramos a la eternidad. O sea, cielos nuevos, tierra nueva. Algo bastante parecido al amilenialismo, solo que esto implica, el postmilenialismo implica de que nosotros, la iglesia, y a través del evangelismo, establecemos el milenio, ¿no? Entonces esto lleva a cabo todo un proceso grande, largo y bueno, de ahí que podemos ver esta línea de tiempo. Vamos a ver ahora el punto de vista premilenialista. La perspectiva del premilenialismo es que Jesús regresará a esta tierra antes de que el milenio comience, el reinado de Cristo en la tierra. Ahora, comentamos dos postulados del premilenialismo. Aquí hay una variación. Los postulados del premilenialismo dispensacional es el primero que vamos a comentar. El premilenialismo dispensacional cree que la era de la iglesia es una era totalmente distinta y no anticipada en el plan de Dios. En toda su amplitud era desconocida e inesperada por los profetas del Antiguo Testamento y es entendida como un paréntesis. De hecho que aquí podríamos decir que están manejándose con una verdad aparente, ¿no? Yo creo que aquí, en este punto particular, tienen bastante razón. Pero vamos a continuar con el premilenialismo dispensacional. Ellos creen que Dios tiene un programa separado y un plan distinto para Israel étnico que se distingue del de la iglesia. El premilenialismo dispensacional, Cristo volverá secretamente desde los cielos para arrebatar a los santos que aún viven, en la primera fase de su segunda venida, y resucitar los cuerpos de los santos ya fallecidos. Esto es la primera resurrección. Estos serán sacados del mundo antes de la gran tribulación. El juicio de los santos se efectuará en los cielos durante el periodo de los 7 años de tribulación antes del retorno corporal de Cristo a la tierra. Luego, también los premilenialistas dispensacionales creen que al cierre de los 7 años de la gran tribulación, Cristo descenderá visiblemente con sus santos a la tierra, que es la segunda fase de su segunda venida, a fin de establecer y administrar personalmente un reino político judío con sede en Jerusalén por 1000 años.
Durante este tiempo, Satanás será atado y el templo y el sistema de sacrificios será restablecido en Jerusalén como memorial. Es en este tiempo cuando Dios cumple las promesas que hizo a los judíos. El premilenialismo dispensacional cree que hacia el final del reino milenial, Satanás será desatado para nuevamente salir a engañar a las naciones. Luego, también creen que Cristo hará descender fuego del cielo para destruir a sus enemigos. Ocurre entonces la resurrección, o sea, muerte segunda, dando paso al juicio del gran trono blanco para los impíos, iniciando el estado eterno. Los dispensacionalistas entienden que los judíos y la iglesia pertenecen a dos distintos pueblos de Dios. Entonces veamos la línea de tiempo según los premilenialistas dispensacionales. El premilenialismo dispensacional está viendo que durante la tribulación empieza la restauración de Israel y continúa durante todo el milenio. De manera que la iglesia es raptada, se cumple la semana 70, que es la tribulación, y 7 años después, la venida de Cristo da comienzo al milenio. Y el juicio final, al final del milenio, para comenzar la eternidad. Entonces, aquí es donde sucede la resurrección de los impíos para el juicio final. De manera que la era de la iglesia termina con el rapto y empieza la era de Israel. Esto es el premilenialismo dispensacional. Esta manera de entender dispensacionalmente lleva a cabo ¿cómo se llama? Con esta comprensión una aproximación a las escrituras, pero el hecho es que aquí están poniendo la semana 70 de Daniel en el tapete de su comprensión. Vamos a hablar de otro postulado. Vamos a hablar del postulado del premilenialismo histórico. En el premilenialismo histórico, la iglesia de la era del Nuevo Testamento es la fase inicial del reino de Cristo, como fuese profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. En el premilenialismo histórico, la iglesia al final no tendrá éxito en su misión de discipular a todas las naciones a medida que la maldad crezca mundialmente hacia el final de la era de la iglesia. En el premilenialismo histórico, la iglesia atravesará la gran tribulación, un tiempo de prueba mundial sin precedentes que marcará el cierre de la historia contemporánea. En el pretribulacionismo histórico, Cristo retornará al final de la tribulación a arrebatar a la iglesia y al resucitar los santos fallecidos y al juicio de los justos en un abrir y cerrar de ojos. En el pretribulacionismo histórico, Cristo luego descenderá a la tierra con sus santos glorificados, peleará la batalla del Armagedón, atará a Satanás y establecerá un reino político mundial que será personalmente administrado por él por 1000 años desde Jerusalén. En el premilenialismo histórico, al final del milenio, según Apocalipsis 23 al 8, Satanás será suelto y se materializará una rebelión masiva contra Cristo, contra su reino y contra sus santos. En el premilenialismo histórico, Dios interviene con álgido juicio para librar a Cristo y a sus santos. La resurrección y juicio de los malvados se lleva a cabo e inicia el estado eterno. Ok, veamos la línea de tiempo según los premilenialistas históricos. Aquí tenemos pues una variación
de todo lo que son el amilenialismo o postmilenialismo. Porque la era de la iglesia definida llega a cumplirse con la primera resurrección, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo en forma simultánea, pero eso al final de la tribulación de 7 años. Eh, en esta comprensión, el premilenialismo histórico, mucha gente eh, cree que la tribulación tiene que ver con la semana 70 de Daniel, pero algunos sencillamente saben que esto eh, es una parte de la comprensión. Ahora, todas las partes respecto al milenio, el juicio final, la resurrección de los impíos, la eternidad, toda esa parte, incluyendo, ¿no?, la resurrección, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida, toda esa parte es una parte que es muy similar a lo que nosotros hemos enseñado. De manera que podríamos decir que estamos muy cerca del premilenialismo histórico. Pero vamos a hacer algunas conclusiones sobre el milenialismo. Nuestra enseñanza nos lleva a comprender que como Iglesia de Jesucristo debemos estar preparados para desarrollar una vida cristiana victoriosa, llena de esperanza y expectativa del cumplimiento del diseño de Dios para nosotros, que somos su Iglesia. De hecho, nuestras clases de tiempos finales hemos estado enseñando claramente nuestra perspectiva que se parece a la premilenialista histórica. Hemos indicado nuestro punto de vista al respecto en contraste con la enseñanza tradicional, cuya aproximación se parece más a la perspectiva premilenialista dispensacional. Ahora, veamos la línea de tiempo según nuestra enseñanza premilenialista. Nosotros hemos enseñado que hay 3 lluvias y luego de esas lluvias de la palabra hay 3 avivamientos. Si vemos allí la línea de tiempo, estamos viendo que en el 2020 todavía tenemos hacia adelante el avivamiento final de la iglesia. No lo hemos vivido todavía. Y que luego del avivamiento final hay una gran cosecha y luego de la gran cosecha está el arrebatamiento de la iglesia que es precedido por la resurrección de los muertos. Entonces, esto, aquí es donde tenemos aproximación muy similar al premilenialismo histórico. La diferencia es que nosotros no creemos en el hecho de una tribulación de 7 años y que la semana 70 de Daniel está puesta en ese periodo antes de la venida. ¿Por qué? Porque durante toda la era de la iglesia, las tribulaciones y persecuciones han estado presentes. Actualmente la iglesia sufre persecuciones en muchos países del mundo. De manera que la era de la iglesia está viviendo circunstancias en las que va a tener que vivir. Lo hemos enseñado. Hay eventos cataclísmicos que van a suceder al mundo en forma global y la iglesia va a tener que pasar por esas circunstancias. Pero ahí está escondido el avivamiento. El avivamiento que va a hacer que la iglesia sea muy empoderada para enfrentar todo este tiempo. Yo creo que esa es la mayor diferencia que tenemos con el premilenialismo histórico, pero en el resto de los postulados del premilenialismo histórico con respecto al milenio, al juicio final, a la resurrección de los impíos, para el juicio final y la eternidad, toda esa parte estamos bastante de acuerdo. Es más, nosotros creemos que en la era de la iglesia al pueblo judío se le da la oportunidad de entrar al proyecto de la iglesia, porque Dios tiene planeado para ellos también la salvación. Ahora,
Con respecto al milenio, ¿quiénes entran al milenio? Son las naciones que doblaron sus rodillas ante la venida del Señor. Si es el pueblo judío o otras naciones que doblan su rodilla ante la venida del Señor, pues estas serán las que pasen al milenio sin distinción. Lo que puede haber en el caso especial de la elección de Dios con respecto a su pueblo, tiene que ver con posiblemente un liderato muy especial que pueda tener el pueblo de Dios, el pueblo hebreo en todo el mundo ha tenido una participación muy determinante en el desarrollo tanto ideológico, científico y económico, y esto es visto y conocido de todos. De hecho que creemos que Dios va a ser el que siempre se tendrá que levantar para ser el vengador de aquellos que están persiguiendo a la iglesia. Y es más, lo ha hecho en todas las épocas, y todos los tiranos que se levantaron contra la iglesia son tiranos que terminaron mal. Inclusive con aquellos que se levantaron contra su pueblo son tiranos que quedaron mal. O sea iglesia, sea Israel, en todo tiempo el Señor está al cuidado. De manera que aquí tenemos pues nuestro punto de vista, nuestra enseñanza, que es un pretribulacionismo, un premilenialismo que es totalmente cercano, muy cercano al histórico. Entonces, por eso que cuando hemos mencionado la creencia de muchos de los padres de la iglesia, de los hombres de la historia de la iglesia, hemos mencionado gente que es premilenialista histórico. Entonces, yo creo que esto es claro. Nosotros en nuestra enseñanza buscamos apegarnos a la comprensión que más naturalmente se desprende de la interpretación bíblica sin hacer ningún error en el uso de la hermenéutica para la interpretación de las escrituras. Por eso nos aproximamos mucho a la perspectiva premilenialista histórica. Ahí ven ustedes, si queremos hacer un contraste, una diferencia, este es el punto de vista premilenialismo histórico y este es nuestro punto de vista. Muy parecido, solo que cuando vemos la gran diferencia es respecto a que muchos premilenialistas históricos hablan de una tribulación de 7 años y que incluso piensan que es la semana 70 de Daniel. Nosotros no lo pensamos así, pero en el resto tenemos mucho acuerdo con el premilenialismo histórico. Ok, vamos a hablar de otro punto. Ahora sí entramos a otra parte de este capítulo, la segunda parte del capítulo, que es el juicio final. Hemos hablado del milenio, ahora vamos a hablar del juicio final. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ese gran trono en el cielo y todos los santos reinando con él. O sea, un pueblo, un real sacerdocio, un pueblo santo que le apoya al Señor. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el Señor estará confrontando a la gente de todas las épocas, niños y adultos de todas las épocas, conforme al libro escrito en sus corazones. Y esto será un asunto muy, muy importante porque él es un juez justo. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego,
y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es un hecho en donde ya pasarán una eternidad en ese lugar. El juicio final o el juicio ante el gran trono blanco se realizará al final del milenio. Serán juzgados todos los que no entraron a ser parte de la iglesia. Será un juicio justo porque Dios es justo. Y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Así como hace el pastor al separar los cabritos de las ovejas, más o menos en esta figura, este cuadro nos da una imagen. Lo que el Señor usa en esta parábola es esta imagen que él vio y vio cómo el pastor separaba las ovejas de los cabritos. Ahora, ok, ese día todos serán llamados a compadecer ante el gran trono blanco, incluso esas millones de personas que han sido ignorantes tanto a la ley como al evangelio. Cuando tú lees Romanos capítulo 2 del 12 al 16, vas a ver que el apóstol Pablo claramente habla de que las personas van a ser juzgadas por las leyes que han sido expuestas en los corazones de los hombres. Por eso es que serán juzgados por las leyes del bien y del mal que están escritas en el corazón. O sea, no hay nadie en la creación que no tenga esas leyes escritas. O sea gentil, sea el más alejado del cristianismo que pueda haber, todos van a ser juzgados por esas leyes. Dice la palabra, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Ok? Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿No? Entonces, es aquí donde el Señor está desarrollando el tipo de juicio que va a tener, esa evaluación que va a tener. A todos aquellos que endurecieron sus corazones al bien, que fueron en contra de su conciencia e hicieron lo malo a pesar de que sabían, el Señor les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ok? El Señor es claro aquí, está hablando del juicio final. Aunque esto está en Mateo 25, 41, el Señor está hablando de algo claro. Bueno, creo que podemos hacer algunas conclusiones finales. Yo estoy muy agradecido, como dije al principio, a todos aquellos que han estado fielmente siguiéndonos en esta serie de clases de este curso Tiempos Finales. Y queremos concluir siendo sencillos. Durante nuestra enseñanza se podrá dejar algunas preguntas no contestadas, posiblemente que sí. En nuestras mentes deben haber surgido preguntas que quizás no las teníamos antes de esta enseñanza, pero ahora las tenemos y aún no hemos podido de repente llegar a conocerlas y darles alguna respuesta. No hemos cubierto todos los temas del libro Apocalipsis, ni tampoco todas las profecías del Antiguo Testamento concernientes a los tiempos del fin y el fin del mundo. Lo que sí podemos asegurarles es que hay maneras claras de entender cada uno de esos pasajes. No deseamos que usted entienda cada pasaje de la manera que nosotros lo entendemos. Esto sería obtuso.
De hecho, entendemos que aún ciertos maestros de la enseñanza tradicional explican varios textos bíblicos de una manera similar a nosotros y otros de una manera diferente. Sin embargo, deseamos que usted abríe una visión natural que la Biblia expone. Esta enseñanza le ayudará a planear un futuro moviéndose con valor, invirtiendo en la siguiente generación y creyéndole a Dios por las cosas mayores que están por venir. Hay mucha gente que está pensando y que ahorita, en este instante, podría venir el Señor o se podría ser el fin del mundo y dejan sus expectativas, sus esperanzas o su planeamiento en ejecución a un lado. Creemos que tienes que ser valiente y que tienes que invertir en las siguientes generaciones. Cuando tú ves esta parte, es muy necesario que si tú eres un siervo de Dios, un pastor, tú ya tienes 50, 60 años, fíjate, ya necesitas discipular a, al que vas a dejarle el mando y estar con él por lo menos 10 años. En las grandes empresas, los grandes gerentes, los gerentes generales, tienen a su lado durante 10 años a algunos discípulos que son gerentes de alguna área, a los cuales están formándolos para ver cuál de ellos es el que va a tomar su cargo en una gerencia general. Son 10 años que invierten. Nosotros no somos diferentes a un gran CEO, a un gran gerente general de alguna empresa. Somos siervos de Dios en una labor muy alta y muy importante, y nosotros también tenemos que pensar de esa manera. Tenemos que ver que en los próximos 20 años, si tú ya pasaste la barrera de los 50 años, tienes que invertirlos en la siguiente generación para que esa generación que tome la posta de tu ministerio, lo tome estando tú presente y estando tú en la posibilidad de ser esa águila que está llevando en sus lomos a esos aguiluchos que se cansen de volar. Tu potencial de vida tiene que estar dirigido hacia las cosas que son tremendas y mayores que están por venir, porque la iglesia va a entrar en un tremendo avivamiento y ese gran avivamiento es lo que no se está predicando y todos están preocupados de predicar las cosas terribles o cataclísmicas que puedan estar viniendo en el futuro. No, prediquemos el gran avivamiento, la gran cosecha y la venida del Señor a recoger una iglesia gloriosa. Porque eso es lo que nosotros estamos buscando que ustedes crean a Dios. Las cosas mayores están por venir. Acuérdense que Satanás no reina, ni reina, ni reinará en el futuro sobre el mundo. Jesucristo es Señor, Él reina y está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y yo creo que esto tiene que ser un amén con todos. Ustedes y yo tenemos que creer de esta manera. El Señor Jesucristo es el Rey de la creación. Es el Rey de reyes, el Señor de señores, y Él es el que reina realmente. Es por eso que nosotros sabemos que esa presencia de Dios está haciendo que se detenga todo el mal en el mundo. Y eso va a ser siempre hasta su venida. Y el Señor está contigo. Que en todo esto, damos gracias. Es el fin de toda la clase, de todo el curso. Y queremos que se sientan libres de escribirnos, de preguntarnos aún si esta grabación la ven en diferido, en otra fecha. Tengan confianza, escríbanos a minsantuario@yahoo. Estaremos resolviendo sus dudas, respondiendo sus preguntas. Que el Señor los bendiga. Ha sido un gusto estar en esta clase con ustedes. Ya estaremos pronto en nuevas ocasiones para encontrarnos. Que el Señor los bendiga mucho. Que el Señor complete toda esa obra de bendición
esa bendición grande que tiene para ustedes, ese cuidado, esa salud que tiene para ustedes, se complete cada día. Que el Señor los guarde con bien, que el Señor resplandezca sobre ustedes.